En nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión. Señor secretario, cuenta. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. No tenemos cuenta hoy día, presidente. En la tabla del día de hoy figura el proyecto de ley en tercer trámite constitucional que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal en relación con el delito de incendio, que corresponde a los boletines números 13.716-07 y 13.719-07 refundidos. Señor presidente, esta comisión ya ha comenzado el análisis de este asunto y ya ha tomado acuerdo respecto a los numerales 1 y 2 del proyecto de ley que fueron modificados por la Cámara de Diputados. ¿Ya? Corresponde abocarse en consecuencia a los siguientes numerales. Sigamos adelante entonces, secretario, si le parece, el numeral 3, ¿no? Efectivamente, presidente, vamos a compartir pantalla, le vamos a colocar ahí el comparado. Ok, muy bien. El numeral 3, entonces, es el que reemplaza el numeral 1 de la, perdón, en que se refiere al artículo 475 que está en nuestra pantalla y que dice cuando ejecutar el incendio en edificios, tren de ferrocarril, buque o lugar habitados o en que actualmente hubiera una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. Se propone cambiarlo, entiendo que esta es la versión nuestra, ¿no? Así es, presidente, y en la columna de la derecha está la de la Cámara de Diputados. La de la Cámara de Diputados. Ahí aparece la versión de la Cámara de Diputados. Y ahí dice, cuando ejecutare el incendio en edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo motorizado, instalación sanitaria, almacenamiento, transporte de combustible, de distribución y generación eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos, lugar habitado u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien semejante en que actualmente hubiera una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. ¿Cuál es la diferencia con la que nos propone la Cámara de Diputados? Bueno, aquí la Cámara de Diputados, por ejemplo, está incluyendo la idea de automóviles de 2 o más plazas. Un poquito fuerte la sanción, encuentro yo, francamente. Encuentro un poquito fuerte las sanciones, ni más ni menos que presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, por quemar un auto, o por quemar una moto, no un auto, una moto con sidecar. ¿Qué opinan los señores senadores? Presidente, es que yo creo que cuando usted dice que esta es una norma muy dura, es porque estamos hablando que dentro de ese vehículo hay una persona. Eso es verdad. O sea, perdón, yo debería haber dicho previamente algo, señor, si me permite. Este es propiamente el tema original de la ley la ley Juan Barrio, de la ley Juan Barrio, sí. Este es el corazón de la ley Juan Barrio en realidad, esto es lo que se pretendía hacer. Cuando cualquier vehículo, cuando hay una o más personas. Ahora, esto es sin causar ningún daño, dicho sea de paso. Es el puro incendio. La verdad es que es fuerte, ¿no? Pero él sabía que la persona estaba adentro. Está, como no alcanzo a ver aquí, ¿está el Ejecutivo para ver si pudiese profundizar el Ejecutivo? ¿Hay algún representante del Ejecutivo, doña Isidora? Sí, buenas tardes, senadores, por su intermedio, presidente. Bueno, en primer lugar, señalar que el subsecretario viene viajando, así que en cualquier momento se va a incorporar, pero más que nada, para explicar, efectivamente aquí lo que se hizo más que nada es recoger propuestas del profesor Jean-Pierre Matus, principalmente en cuanto al catálogo de bienes, como pueden visualizar en pantalla, para poder efectivamente aclarar de mejor manera, para que no se preste para futuras interpretaciones, aclarar mejor el catálogo, cambiar el tema, por ejemplo, de vehículo motorizado por automóvil de 2 o más plazas, como habíamos conversado en la sesión anterior. Sí. ¿Sí? Y
Y más que nada, efectivamente aquí la pena es alta, porque acá hay personas en el interior, y personas en el interior en el cual se pudo prever incluso su presencia. Entonces, en ese sentido, efectivamente, el artículo anterior que ya se aprobó, el 474, cubre el incendio con resultado de muerte. Este que sigue, que es el 475, es en el caso de un incendio en que sí había personas en el interior, pero no se produjo la muerte. Sin embargo, igual pudieron haberse producido, por ejemplo, lesiones leves, daños, etc. Entonces, por eso también la pena es alta, porque efectivamente también se está poniendo en riesgo tanto a las personas como en general a la población por posibles explosiones que pudiesen generarse. Perdón, gracias Isidora, perdón, tenemos el anterior, por favor, para recordarlo, solo secretario, que aprobamos la semana pasada. Vamos a subir ahí el comparado. Un poquito, por favor, un poquito más, porque el artículo 1, Si la conducta... Es más arriba, más arriba. Más arriba. Sí, que lo que pasa es que tiene una latencia ahí. Y ahí está, el que incendiario, etcétera, etcétera. Lo que no lo estoy viendo. Se me fue para arriba ahora, secretario. Vuélvase para arriba. Sí, estamos en eso, presidente. Lo que pasa es que hay una latencia en la computadora. Entonces... Lo tengo yo por aquí, esperen un poco. El anterior dice 474, el que incendiario y todo lo demás, etcétera, causó la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo preverse castigado con presidio mayor en su grado más perpetuo. Es el que estamos viendo ahora. Sí. Ese es el que vimos la vez pasada. Este es el que estamos viendo, el que no hubo resultado de muerte. Pero lo podía haber previsto. Ahora puede haberse quemado gente, puede haber sufrido lesiones, todo lo demás. Presidente, sí. Lo que pasa es que el artículo 474 que aprueba la Cámara es bastante más explícito en algunos casos que el 474 propuesto por el Senado. ¿En qué sentido? Ahí agrega no solo los automóviles de 2 o más, habla también explícitamente de camiones. Exacto, de camiones. De servicios sanitarios, y habla de transporte de pasajeros. Correcto. Nosotros aprobamos el 474 del señor secretario, ¿no? Presidente, efectivamente, en la sesión anterior la comisión aprobó los literales A y B del numeral 2 modificado por la Cámara de Diputados. Y lo que rechazó nuestra comisión fue el literal C. Sí, quedó solamente esto de los recintos vehículos policiales, efectivamente, ya, ok. Porque es bastante pena. Bueno, entonces estoy de acuerdo con este, presidente, señores senadores, si les parece. No sé qué opina el senador Moreira. Estaba hablando del senador Pizarro, ¿no? Yo estaba hablando, pero no hay problema. Diga nomás. Senador Moreira. El 475, como le decía, dice: cuando ejecutar el incendio en edificio, aeronaves, buques, plataforma naval, vehículos de transporte público de pasajeros. Esto es muy inteligente a lo que pasa en varias de las ciudades donde llegan y queman micros que van con gente. En algunos casos los hacen bajar o los asaltan, pero a veces ha tocado que empiezan a incendiar el vehículo cuando la gente está todavía arriba, o el chofer. Bueno, yo estoy de acuerdo, sí. Presidente, por su intermedio. Sí, ahora adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, quisiera señalar, yo creo que aquí hay 3 aspectos que se debiesen evaluar. El primer inciso, efectivamente, además de que actualiza este catálogo conforme ya lo han señalado, también se rebajó, en la Cámara de Diputados se rebajó la sanción. Como podrán ver ahí en la columna del medio, disculpen, en la columna de la izquierda, exacto, era presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, y la Cámara lo rebajó a presidio mayor en su grado mínimo, que la verdad es que son, a ver, exactamente son 10 años menos el piso, son 10 años menos de presidio. Entonces, bueno, y por otra parte el inciso final también, que posteriormente probablemente lo vamos a revisar, es la misma indicación que fue rechazada en el 474, que es conforme a que se sube la pena en caso de que esto recaiga sobre recintos policiales. De todos modos,
a lo mejor como sugerencia podría ser bueno, no sé si votar por separado la rebaja de la pena con la redacción, porque yo creo que efectivamente la redacción es bastante consistente con lo ya aprobado en el 474, pero la rebaja de la pena ya es tema aparte. Usted tiene razón, Isidora, porque en realidad ya rechazamos en el anterior que era con resultado de muerte la posibilidad de presidio perpetuo o perpetuo calificado. Ahora vamos a dejar, en caso no hay resultado de muerte, presidio mayor de su grado máximo a presidio perpetuo. Entonces, la verdad es que yo me permitiría sugerir que aprobáramos el primer inciso y yo estaría por rechazar el segundo inciso. Quizás la pena, senador, disculpe, podría también votarse por separado, porque al Sí, menos puede a ser, juicio, pero sí, a juicio al menos del Ejecutivo, la rebaja de pena, al menos, por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo porque aquí está en riesgo la vida de las personas, entonces nos parece que bajar 10 años el piso podría ser excesivo. Pero ahí entiendo. lo dejo, ahí queda a votación y a criterio de ustedes. Presidio mayor de su grado mínimo son 10 años, ¿no? Parte en 5 años y un día a 10 años. Bueno, es una pena bastante grande por quemar algo en realidad. Pero, en fin. Sí, pero A ver, ¿qué distinto, opinan los José Miguel, señores quemar senadores? algo con gente Ha adentro. llegado el senador Kass, senador Kass, mucho gusto de saludarlo. ¿Cómo está? José Miguel, El presidente, senador Quintana también está. Sí, sí. no, es que es distinto, es lo que cambia completamente, perdón, yo no he seguido bien el proyecto, pero quiero que me aclare. En la redacción de la Cámara se establece el presidio mayor en su grado mínimo y se ve que es explícito. En la relación del Senado no queda explícito la pena en el inciso, como queda en el de la Cámara. No dice nada. Es que, señor presidente, si me permite. Sí, Entonces, sí, por favor. ¿dónde está la pena? ¿Dónde está la pena para los que cometan el delito de incendio? Sí, Que está en lugar habitado y hay gente. sí, don Jorge, lo que pasa es que el Senado efectivamente lo único que hace es cambiar el numeral primero, pero conserva el encabezamiento del artículo 475 tal como está en este momento vigente. Y dice, se castigará al incendiario con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. Esa es la pena que asigna el ¿Dónde 475. está eso? Lo que pasa, Jorge, no, es que Perdón, en el 4.5 en la ley vigente. Vigente, en la ley O vigente. sea, primero dice, se castigará al incendiario con presidio Sí. grado medio, presidio perpetuo, primero cuando ejecutara tal cosa. Ya, ok, ahí me queda claro. Lo que pasa, claro, es que el artículo 474, no olvidemos que hay un 474 que es el, perdón, un 474 que es el principal aquí, que dice el que incendiar edificio, etcétera, etcétera, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Ese era el nuestro. Y eso lo dejó la Cámara de Diputados tal cual, no lo cambió. Pero luego se suprimió, pero nosotros suprimimos, había un artículo que decía que se aplicarán respectivamente en el grado, hay uno que nosotros mantuvimos, que dice que la misma pena se impondrá cuando el incendio no resultara de muerte, sino mutilación de miembro importante o lesión grave, las comprendidas en el artículo primero. Las penas de este artículo se aplicarán en su grado inferior, si fuera a consecuencia de la explosión o incendio resultara de la muerte o lesiones graves, etc. Esto lo suprimió en la Cámara de Diputados. No olvidemos eso. Y luego se puso lo de los vehículos policiales que nosotros rechazamos. En este caso lo que está haciéndose precisamente nuevamente aumentar la pena por parte de la Cámara de Diputados, pero yo no sé la verdad es que a mí me parece que lo nuestro quedaba bastante más razonable, francamente. En fin. ¿Qué opinan los señores senadores? Presidente. Sí, senador Quintana. Sí, presidente. Yo siento que como había salido este proyecto del Senado, no sin dificultad, pero hizo un buen trabajo Constitución, bueno, esto se discutió también en su momento en la sala, era un proyecto que se hacía cargo del objetivo de la hipótesis nueva en el caso Juan Barrio, digamos, que básicamente cuando se quemaba un camión, porque no estaba contemplado eso en la parte original. No obstante, aquí se está ampliando más todavía en este 475 nuevo. Hay instalaciones, ¿no es cierto?, de servicios sanitarios, almacenamiento, transporte. Yo podría estar de acuerdo con esto. Alguien va a decir esto se parece un poco a infraestructura crítica, sin militares, pero básicamente es lo que eventualmente iban a proteger los militares.
Pero a mí me hace sentido. Yo siento que esos son aspectos esenciales para el país, digamos, en cualquier momento y en cualquier parte del territorio. Pero de ahí a lo que hizo la Cámara de aumentar penas, de agregar temas de vehículos y cuarteles policiales, yo siento que están tratando de apuntar una parte del momento posterior al estallido de la revuelta. Yo no sé si francamente el camino va por ahí, porque hoy día existen penas ya muy altas para cualquiera que atente contra policía, infraestructura. No es efectivo que si alguien ataca un cuartel no va a tener ninguna pena, eso es completamente falso, digamos. No es que no esté tipificado, desorden, en fin, ataque, lo que sea. Eso es un delito, sin lugar a dudas. Y en este caso, yo por lo menos no voy a votar nada que sea aumentar pena, porque cuando se nos planteó por parte del gobierno y los autores el proyecto de la ley Juan Barrio, siempre se nos dijo que esto no era aumento de pena, sino era crear una nueva hipótesis y de esa manera también otorgarle protección, en este caso a trabajadores que estaban pernoctando en un camión. Yo voy a quedar con eso, podría estar con esta propuesta que está discutiendo el 475, pero por lo menos yo no voy a ir más allá de eso. Creo que se desvirtúa la ley Juan Barrio absolutamente con esto. Presidente, es importante lo que... Sí, por favor, senador Moreira. No, yo quiero decir que, bueno, los puntos de vista del senador Quintana se le respetan. Yo quiero decirle a ustedes que yo creo que, así como muchas veces uno critica a la Cámara de Diputados porque no se hacen las cosas bien, según nosotros, escuchamos muchos senadores, creo que la Cámara de Diputados hizo un buen trabajo y serio. Y yo quiero señalarle que independiente de la posición que tengan los señores senadores, en esa comisión que vio este proyecto, la mayoría es de oposición y de izquierda. Y nosotros sabemos perfectamente que la izquierda y algunos sectores de la oposición no les gusta mucho esto de subir las penas porque dicen que es menos que populismo penal. Pero en este caso, creo que lo que se trata de evitar es lo que ha sucedido hoy día, el abuso que ha habido, que finalmente los tribunales de justicia siempre dicen es que la ley las leyes que hacemos nosotros no son claras y dan para interpretaciones. Por lo tanto, yo por lo menos me quedo con lo que viene de la Cámara de Diputados y lo que plantea el Ejecutivo, y en ese sentido yo quiero votar a favor lo que plantea el Ejecutivo, lo que plantean los diputados en este numeral. Presidente. ¿Quién pidió la palabra, perdón? Yo, Felipe Cast. Don Felipe Cast, por favor. No, yo creo que estamos mezclando cosas, porque una cosa es que aquí de hecho lo que hace la Cámara de Diputados es justamente bajar las penas. Entonces yo lo que le pediría al Ejecutivo que volviera a precisar su recomendación de votación y que sea muy explícito el Ejecutivo, y también relacionado con lo que decía el senador Pizarro, en el fondo, ¿dónde está la pena en el otro caso? O sea, que trate de hacer un poquito de pedagogía de lo que tenemos, lo que el Ejecutivo cree que se debiera votar y por qué cada una de las cosas. Perdón, presidente. Sí, no, escuché. Doña Isidora, ¿usted quiere agregar algo? O más bien así, dice el senador Cast, por favor. Sí, perfecto. Puedo sin problema explicar en general. A ver, actualmente el artículo 475 tiene una pena que comienza en 10 años y un día y llega a presidio perpetuo. Actualmente esto es para incendios en lugares habitados con personas en su interior y también para ciertos lugares que podrían ser incluso también infraestructura crítica. Por ejemplo, en el numeral segundo habla de buques mercantes con objetos explosivos, museos, parques de artillería, etc. Entonces, este es un artículo que desde los inicios del Código Penal siempre ha tenido esta sanción que parte en 10 años y un día y que contempla, en el fondo, ya sea o lugares críticos o lugares con personas en su interior. Entonces, lo que hizo el Senado en el primer trámite, más que nada fue ampliar los lugares en los cuales podrían haber personas en su interior y que quedaron recopilados en el numeral primero, manteniendo la pena que tiene hoy en día el Código Penal. Lo que hizo la Cámara, por sugerencia del profesor Matus, fue simplemente, en el fondo, aclarar ciertos conceptos del catálogo que ya había realizado el Senado en primer trámite y
Por otra parte, adicionalmente, la Cámara efectivamente decidió bajar la pena. En vez de que partieran 10 años y un día y llegase a perpetuo, cambiaron la pena de 5 años y un día a 10 años. En el fondo baja bastante la pena. Y por otra parte se incorporó un inciso final que efectivamente es para una agravante en caso de que el incendio recaiga en recintos policiales. Entonces la propuesta que nosotros como Ejecutivo tenemos es que se pudiese votar por separado, por supuesto, el inciso primero y el inciso segundo, pero además que en el inciso primero quizás se pudiese votar por separado lo que es la redacción misma de lo que es la rebaja de la pena, porque por lo menos nosotros como Ejecutivo no estamos de acuerdo en rebajar la pena, es bastante considerable la rebaja, estamos hablando de que llegaba hasta presidio perpetuo y ahora son un máximo de 10 años, y también el piso, en el fondo también se rebajó, ahora parten 5 años y antes partían 10 años y un día. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, este es un delito en el cual habían personas en el interior, se puso en riesgo la vida de ellos y también son lugares bastante críticos en sí mismos también. Entonces, por lo menos respecto a la pena, como Ejecutivo no estamos de acuerdo, sin perjuicio que la redacción nos parece bastante buena, nos parece que quedó mucho mejor. Me permiten una opinión. Lo primero que yo pediría es que no hiciéramos reflexiones como que alguien está tratando de dejar de lado, lo digo a raíz de lo que dijo algún senador, la gravedad de este delito, todo lo demás. Aquí estamos hablando de situaciones en las cuales la gente que hace cualquiera de estas cosas que están en estos artículos se va a pasarse por lo menos 10 años preso. Yo creo que eso, por lo tanto, no es que aquí haya nadie con el corazón blando, ni mucho menos. Ahora, dicho lo cual, yo sí estoy de acuerdo con mire, esto empezó, como lo decía muy bien el senador Quintana, empezó con una moción casi de los camioneros que decían que no estaban suficientemente protegidos. La redacción original del artículo 475 y la redacción del Senado del artículo 475 se mencionan vehículos motorizados, pero es mejor poner los camiones, yo estoy de acuerdo en eso. Por lo tanto, a mí el 475 me gusta como está. Ahora, y me gusta como está igual también en el anterior, quiero decirlo, porque también ahí habla de camiones, curiosamente también la Cámara de Diputados también habla de camiones, la que aprobamos, pero me gusta con las penas que existen. El estado de muerte es mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, y cuando cuando no causa ese tipo de daño, se castiga al incendiario con presidio mayor en su grado mínimo. Yo creo que está bien eso, no estoy de acuerdo con introducir los vehículos policiales, y al igual que el senador Quintana, no estoy disponible para penas más grandes. En todo caso, yo siempre pienso que lo importante es la certeza de la pena y no el tamaño de la pena. Y la verdad es que si nos iría mucho mejor si pilláramos a unos pocos más de los que llevan camiones, que si tuvimos las penas hipotéticas a las que los quemaron. Senador Cast. Por lo tanto, yo adhiero a la petición del Ejecutivo, no tengo ningún inconveniente en votar por separado, pero yo anuncio que no estoy por cambiar la pena, yo anuncio que estoy por votar el inciso primero del artículo 475, como viene de la Cámara de Diputados, y por rechazar el segundo párrafo. Presidente, yo suscribo con usted porque además, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que hace la Cámara, porque sería bien raro que nosotros, que un proyecto de ley que se creó para incluir algo, termine como efecto secundario bajando las penas que hoy día ya existen, porque además hay que decir que en nuestro sistema penal, y ese es un problema más estructural que tenemos, las penas nunca son lo que dicen en la ley, y eso sabemos que es así, por los distintos atenuantes que existen, por las penas sustitutivas, al final es un problema que tenemos, que ojalá algún día el mundo de los penalistas podamos sincerarlo, porque yo estoy de acuerdo con usted, a mí me encantaría que tuviéramos penas muy concretas que fueran reales. Y sabemos que hoy día cualquier persona que tiene una pena de menos de 5 años, 3 años, al final nunca pasa un día en la cárcel. Y eso hace que muchas veces en el fondo existe esta inflación absurda de las penas porque busca hacerse cargo de la eficiencia que tiene el sistema. Pero dejando de lado eso, yo suscribo su propuesta de que lo que salió del Senado buscaba justamente ampliar una cobertura de un elemento que no estaba presente en el sistema penal, y por lo tanto tratemos de atenernos a eso y votar por separado esas dos partes.
Presidente. Sí, senador Pizarro. Sí, gracias, presidente. A mí me gusta más la redacción del artículo de la Cámara, salvo la última frase. Yo soy partidario de mantener la pena de hoy. Entonces, y no me gusta la redacción del Senado porque encuentro que hay algunos vacíos ahí que, producto de lo que uno ve que sucede en la realidad, yo encuentro que es gravísimo el incendio de vehículos de transporte público de pasajeros y se hace la mayoría de las veces con gente que o la bajan o está arriba, en fin. O sea, si queremos dar una señal de inhibición, no podemos rebajar la pena porque si no, ya hoy día con las penas que tenemos, igual los delitos se cometen. Si bajamos las penas, va a ser peor la señal. Esa es la parte que encuentro que hay como una incongruencia. Y lo que me gusta de la Cámara es que especifica claramente plataforma naval, vehículos de transporte público pasajero, automóviles de 2 más plazas, camiones, instalaciones de servicios sanitarios, almacenamiento de transporte de combustible. O sea, me imagino yo que alguien que vaya y genere un incendio en un lugar donde hay es una distribuidora de combustible o de generación de energía, o un puerto, o un aeropuerto, o una instalación ferroviaria, el metro, etc. Es grave, yo encuentro que es grave, y rebajarla creo que es una señal mala. Bueno, yo les voy a proponer lo siguiente. Creo que estamos muy claros en que todo el mundo está de acuerdo en el artículo 475, tal como lo redactó la Cámara de Diputados, hasta después de la coma, después de la palabra prever. Creo que estamos todos de acuerdo en eso lo podemos aprobar por unanimidad. Describe mejor el delito del cual hablamos. La diferencia que tenemos es que están por mantener la sanción que está en el encabezamiento del artículo 475, presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. Nosotros estamos por mantenerse castigará al incendiario con presidio mayor en su grado mínimo. Estos son los dos puntos que hay que votar por separado. ¿Está de acuerdo? Ya, ok. Votemos. Presidente, secretario, entonces votamos primero todo el párrafo 475 de la Cámara de Diputados hasta prever. ¿De acuerdo? Perfecto, señor presidente. En votación, entonces. El señor presidente, entonces, somete a votación el artículo 475 sustitutivo que la Cámara de Diputados ha propuesto o consulta, inciso primero, pero hasta donde dice allí se pudiese prever. Sí, sí. Senador señor Kast. A favor. Senador señor Moreira. Lo que ha dicho el secretario hasta donde dijo, voto a favor. Senador señor Pizarro. A favor. Senador señor Quintana. A favor, señor secretario. Gracias, senador. Presidente. A favor. Presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Sí, correcto. Luego votamos entonces la parte que sigue. El señor presidente entonces somete ahora a votación la línea consulta, que dice... señor secretario, una consulta. Sí. Si nosotros rechazamos, si yo rechazo la frase final, se castigará al incendiario con presidio mayor en su grado mínimo. ¿Qué se castigará al incendiario con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo? No. Se entiende que se mantiene La el actual. encabezado del artículo 475 vigente. Exacto. No, exacto. Perdón, señor presidente, si me permite, estamos en tercer trámite constitucional. Lo que esta comisión está haciendo es pronunciarse respecto de lo que la Cámara de Diputados ha acordado. La Cámara de Diputados acordó, respecto de este asunto, reemplazar el numeral 3 que fuera aprobado en el primer trámite constitucional por el Senado. Lo que ocurre entonces es lo siguiente, que si los señores senadores rechazan la penalidad que ha acordado la Cámara de Diputados, se forma respecto de ese asunto una discrepancia o divergencia
que da origen a una comisión mixta respecto de esa penalidad. No es que quede entonces vigente la norma tal como está establecida hasta el día de hoy, sino que se produce a su respecto una divergencia o discrepancia que debe ser resuelta por comisión mixta. Tiene razón, estamos en tercer trámite, tiene razón. Ok, ¿de acuerdo entonces? Entonces, ¿aprobamos o rechazamos? Se vota aprueba o rechazo la frase se castigará al incendiario con presidio mayor de su grado mínimo. Ahora, Sí, como al rechazarla pasa a comisión mixta o al aprobarla no, por lo tanto. ¿La somete a votación entonces, presidente? Exacto. El señor presidente somete a votación la frase que dice: se castigará al incendiario con presidio mayor en su grado mínimo. Senador, señor Kast. En contra. Senador, señor Moreira. Voto en contra. Senador, señor Pizarro. En contra. Senador, señor Quintana. Voto a favor, porque como se sabe, las penas por delito de incendio muchas veces tienen sanciones más altas que la de homicidio. Voto a favor. Señor presidente. A favor. Voy a pedir un plátano. ¿Tú qué querías? Resultado de la votación, señor presidente. 3 votos por el rechazo de la frase, 2 votos por la afirmativa. Así es. Sigamos entonces, secretario. Oiga, presidente, nosotros tenemos régimen interno. Sí, pero espéreme un segundo que estamos terminando aquí. Pues. Ya, terminemos. Como la vez anterior, perdón, esto no quiero que preguntar si podemos repetir con el mismo voto de la vez anterior el rechazo de la frase que dice: si se ejecutara el incendio en recintos policiales en que hubiera actualmente una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. No, perdón, es distinto. Pero yo estoy por rechazar el inciso segundo, francamente. Si les parece. Ese no lo votamos. Lo votamos para cuando era con resultado de muerte. Señor presidente, si me permite, la Cámara de Diputados entonces, al reemplazar el numeral 2, el numeral 3 del Senado, propuso un artículo 475 sustitutivo que tiene 2 incisos. El inciso segundo todavía no se ha votado por sus señorías. Y el inciso segundo dice: si se ejecutara el incendio en recintos o vehículos policiales en los que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Es lo que se entiende con que los que actualmente hubiere. Eso es súper raro. ¿Por qué no dicen los que hubiere una o más personas? ¿Por qué dice actualmente? Es raro eso. No, porque se refiere a que el momento de que se hizo el acto. Pero te quiero Por pedir eso, si se ejecutara incendio en recinto de vehículos policiales en los que hubiere una o más personas, es algo más claro que en los que actualmente hubiere una o más personas. ¿Qué es lo que es actualmente? Actualmente es ahora. No sé si yo lo entiendo, senador. Ya no es actualmente. Mi punto es que yo me imagino que trataron de precisar que si en esos recintos usualmente habían 2 o más personas versus lo que pasó en ese momento. No estoy defendiendo, si yo no estaba en esa redacción. A mí me importa mucho la redacción por lo siguiente, porque lo que está diciendo en la práctica, que queme un vehículo vacío, se va a llevar vacío que está en su paradero, se va a llevar presidio mayor de su grado máximo a presidio perpetuo. No, me parece un poquito mucho, ¿no? No, porque en un bus que está en un paradero, habitualmente hay una o más personas, pues. Todos los días, durante 16 horas, el bus está circulando con una o más personas. ¿Le puedo pedir la palabra? Estamos hablando de los recintos o vehículos policiales. Un vehículo policial, estoy hablando de un vehículo policial que está en un recinto de almacenamiento de estos vehículos y en la noche lo incendia. A eso le vamos a dar presidio mayor de su grado máximo a presidio perpetuo. Presidente, pido la palabra. Por supuesto, po. No sé si es que hay gente No, pero si está vacío, no, pues. Presidente, pero claro, pues dice, a lo que actualmente hubiera una o más personas. O sea, presidente, pido la palabra. Sí. No, lo que primero, pedirle al Ejecutivo. Sí. Pedirle al Ejecutivo que pueda dar su opinión, pero solamente, y antes de darle su opinión, de pedir la palabra al Ejecutivo, mi lectura de esto es que si se efectuare un incendio en recintos o vehículos policiales
en que actualmente hubiera, que yo creo que la interpretación del senador Pizarro en este sentido, lo que él quiere decir es lo correcto, bastaba con decir hubiere, porque obviamente el hubiere se habría refrendido ese momento. Yo creo que el actualmente es completamente redundante y simplemente busca enfatizar, pero déjeme terminar, presidente. Sí, sí. El actualmente para mí es simplemente redundante y busca enfatizar el hecho de que en el momento del incendio tienen que haber habido una o más personas. Siempre, y aquí hay una cuestión que también lo hace aún más tenue. Dice, siempre y cuando el culpable haya podido prever que estaban ahí. En ese caso exclusivo, que es que tienen que haber estado las personas adentro, y además que la persona tiene que haber sabido que estaban adentro, recién ahí se les aplica, o sea, a mí me parece todo razonable, pero quiero escuchar al Ejecutivo. Presidente, Sí, una consulta para Quintana. para el Ejecutivo también. ¿Qué pasaría? Yo entiendo esta indicación que presentó el diputado Miguel Mellado, entiendo en la Cámara, que a mí me hace mucho ruido, porque sería bueno saber cuáles son las penas hoy día, no sé, el crimen más atroz que uno puede imaginar, que tenga una pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. O sea, esas son literalmente las penas del infierno. Entonces la pregunta para el Ejecutivo es... 10 a 20 años. 10 a 20 años. La pregunta para el Ejecutivo es, hoy día, si alguien quema un vehículo policial, ¿cuál es la figura delictual por la cual la policía tendría que perseguirlo? ¿Y cuáles serían las penas a las que se expondría hoy? Para no preguntar a la Fiscalía, le pregunto al Ejecutivo. Ya, perfecto. Voy a contestar las consultas. A ver, en primer lugar, a lo que consultaba el senador Kast. Bueno, claro, efectivamente esto es una indicación que presentó el diputado Miguel Mellado en sala. Entonces, la verdad es que esto no se trabajó mucho la redacción de este inciso. Más que nada se presentó como indicación y se aprobó en sala antes de despacharse al Senado. Entonces, la verdad es que nosotros también estamos de acuerdo con lo que señaló el senador Kast en cuanto a que actualmente la redacción no parece ser muy precisa. Más que nada, yo creo que debiese ser similar quizás al inciso anterior, donde también se habla de siempre que hubiesen personas en su interior y su presencia allí se pudiese prever. Ahí queda claro de que en el fondo tenían que haber estado personas en su interior al momento del incendio, y por supuesto que la presencia se haya podido prever. Si era imposible preverla, no se le puede imputar en el fondo las lesiones o el posible riesgo, por ejemplo, que haya podido tener una persona si era imposible prever su presencia. Eso en cuanto a la redacción. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que podría ajustarse mejor la redacción. Ahora, respecto a las penas aplicables, y en el fondo, a ver, esto es lo mismo que motivó un poco el proyecto. Hoy en día, solamente... la mayoría de los delitos se sanciona hoy en día por el artículo 477, que viene a ser la figura residual de incendio. En el fondo, todos los incendios que no estén contemplados en los artículos anteriores se castigan con una pena que depende del monto del bien incendiado. Entonces, por ejemplo, quemar una bicicleta tiene penas menores que quemar un camión que, por ejemplo, es más caro. Ahora, si una persona muere, por ejemplo, efectivamente se puede aplicar hoy en día el delito de incendio con resultado de muerte. Sin embargo, en el caso puntual de recintos policiales, por ejemplo, no hay hoy en día alguna figura que resguarde estos lugares, así como tampoco lo estaban las instalaciones sanitarias y todo el listado de bienes que estamos incorporando. Entonces, actualmente se sancionaría, dado que no hay muerte de los funcionarios policiales, se sancionaría simplemente como un incendio común, en el fondo con el artículo residual, que es el 477, del delito de incendio. Entonces, por lo mismo, en el proyecto lo que se está haciendo más que nada es ir de mayor a menor, en el fondo desde el resultado de muerte, luego con personas en su interior, independiente también un poco del lugar, no importa si esto es un camión o es un automóvil pequeño o es efectivamente un recinto policial. Ahora, nosotros creemos como ejecutivo que efectivamente
debería haber un mayor reproche por atentar contra funcionarios de Carabineros, ya que lo mismo pasa, por ejemplo, homicidio contra Carabineros se sanciona con mayor pena, las lesiones contra Carabineros también, dado que además de ser, por supuesto, personas, también representan al Estado y son una autoridad en ese sentido, y por lo mismo estamos de acuerdo con la indicación. Para regiones y zonas aisladas. Me permite, voy a resumir rápidamente. A lo que estamos diciendo, y lo hemos dicho ya, quiero recordarle a los señores senadores, en el artículo 474 dijimos que el que incendiaba un bus policial, aunque incendiaba un camión o un bus policial o lo que sea, y alguien moría dentro de él, iba a ser castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Presidio perpetuo, o sea, son por lo menos 20 años, no seguro. Si después dijimos que si esto recaía en vehículos policiales, es perpetuo a perpetuo calificado. Eso significa, perpetuo calificado significa perpetuo efectivo, si no me equivoco, ¿no? No, son 40 años. Pero yo estoy poniéndolos en la situación, ¿no? Por favor, entendamos bien, y yo esto lo estoy diciendo peyorativamente, alguien que tiró una bomba molotov adentro de un bus, llega a morir alguien, se va a llevar 20 años de cárcel. Eso es lo que tenemos hoy día. Si se quiere que se le agregue, no estoy de acuerdo. Lo siento. No le voy a agregar más ni al párrafo arriba ni al de abajo. En el 475 es lo mismo y se hace nuevamente la excepción. Aquí no se incendió a nadie. Nadie murió. Se tiró dentro de un lugar de un bus que estaba habitado, que había 10 carabineros, una bomba molotov y se incendió el bus. Eso significa presidio perpetuo. Yo francamente creo que estamos extremando las penas, te digo sinceramente, creo que las penas están bien como están en este caso. Esto era para los camiones de carga, no para los otros. Estamos poniendo los camiones, los vehículos, he sido lo más franco posible, propongo que lo votemos simplemente. No el inciso primero, que ya fue, no el segundo inciso que leí primero, el del 474, que ya lo conocemos, sino el segundo inciso del 475, como fue propuesto por la Cámara de Diputados. Yo no estoy de acuerdo con él, lo digo francamente. No creo que se requiera un agravante por sobre una pena tan grave. Señor secretario, tomemos la votación, por favor. Bueno, tomemos la votación. ¿No? Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación el inciso segundo acordado por la Cámara de Diputados que ha estado discutiéndose. Senador señor Cast. A favor. Senador señor Moreira. A favor. Senador señor Pizarro. Senador señor Pizarro, perdón. ¿Tiene su audio apagado, senador? Ok. A mí no me gusta la redacción que establece los que actualmente hubiera una o más personas. Creo que lo más limpio es dejar que haya una o más personas, que hubiera una o más personas, y eliminar eso. Respecto al tema de las penas, tengo serias dudas, porque es cierto, son penas muy altas, pero me complica el hecho de que a alguien que incendie un vehículo policial, estamos hablando, porque no es un vehículo cualquiera, con uno o dos personas adentro que son policías, no tengo una sanción alta. Yo no sé si esta es la más alta o hay alguna un poco menor. Pero 10 años, 10 por lo menos. Pero eso es lo que me complica mucho. Y me doy cuenta que esta es una pena más alta que la otra que aprobamos recién. Entonces, yo me voy a abstener, presidente. Senador señor Quintana. Voto en contra. Hoy día, con la legislación actual, incluso antes de esta ley Juan Barrio desvirtuada, como estaría quedando, es absolutamente posible, digamos, el poder perseguir a quien perpetre una acción de incendio con resultado de muerte o daño o lesiones en personas policiales. Y, por supuesto, lo del presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo, bajo ninguna circunstancia, no solo para el segmento policial, para nadie, porque esto lo han dicho una y mil veces en esta comisión en Constitución, destacados penalistas de todos lados, que esto lo único que hace es distorsionar completo
es enredar completo nuestro Código Penal, que debiera tener una mínima armonía, pero como los parlamentarios, en este régimen presidencialista extremo, enfermizo que tenemos sí facultades, para muchas cosas no, pero sí tenemos para aumentar penas. Bueno, esto significa un nuevo parche al Código Penal para el cual yo no estoy disponible. Rechazo. Entonces, señor presidente. Y yo también fundamento igual, creo que esto fue propuesto por un diputado, como se ha dicho, probablemente de manera muy legítima, debe haber ocurrido algo en esos días, pero me parece una pena excesiva, así que lo rechazo. Señor presidente, corresponde aplicar el artículo 178 del reglamento, porque aquí se han producido 2 votos a favor, 2 votos de rechazo y una abstención. Secretario, para hacerla corta, a mí me complican las 2 cosas que he dicho, y para poder despejarlas creo que es mejor que lo llevemos a mixta si llevamos a llevar otros temas mixtos. Así que voy a rechazar. Ok, don Jorge. Resultado de la votación entonces, señor presidente: 3 votos por el rechazo de este inciso, 2 votos a favor de él. Muy bien, el senador Pizarro y yo tenemos que ir a régimen, según me informó él. Así que tengo anotado yo, oye, Karen. ¿Perdón? Espera. El 476 es el único que nos quedaba. Se alcanzan, fantástico, si no, ni modo. Tratemos de despejarlo, pues. Tratemos de despejarlo rápido, señor secretario. Perfecto, presidente. Corresponde ocuparse entonces del numeral 4. Este numeral fue reemplazado por la Cámara de Diputados en la forma que aparece allí en el comparado que ustedes tienen a su disposición. ¿El Ejecutivo podría explicar brevemente cuál fue el cambio? O el agregado de vehículos. O el secretario es el mismo agregado de vehículos que se puso en otras partes. ¿No? Ya. Sí, efectivamente, senadores, así es. Más no hay régimen, presidente, así que está tranquilo. Ya, ok, perfecto. El mismo catálogo. Bueno, aprobemos pues si ya lo hemos aprobado los otros, si les parece. Con la misma votación que tomamos la anterior, pues. Con la misma votación, si les parece, porque es el de 5-0 que ya aprobamos en algún periodo, momento anterior, sí. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se da por aprobado por unanimidad, entonces? Y se va a la sala, sí, efectivamente. Muy bien, presidente. Terminó entonces el despacho de esta... ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Cuándo vemos el otro, el de usurpación, que también estaba pendiente? Cuando usted nos cite, presidente. Para la próxima sesión, entonces, vamos a ver usurpación. ¿Eso está para votarlo ya o no? Estamos votándolo ya, sí. Estamos para votarlo. Ya escuchamos. Ya está votado. Perdón. ¿Sí? Tengo entendido que quedamos... ¿Lo rechazamos entero, no? No. Entonces. No, ese no está rechazado, no. No. A ver. Pero el debate está agotado, presidente, ahí, ¿eh? Hay que votarlo ya, si quiere votarlo la próxima. No, pero presidente, sí. El Ejecutivo quedó de enviar una propuesta respecto a usurpación. Entonces, claro. ¿se acuerda? Bueno, oye, pero eso es compatible con que lo votemos la próxima semana. Así le damos, porque ya se han cumplido los plazos. Claro, le avisamos al Ejecutivo que lo vamos a ahorrar la próxima. Si doña Isidora le puede transmitir al señor subsecretario que la próxima semana va a dar sus indicaciones o sus indicaciones. Sí, sus indicaciones. Eso. Muy bien. Siempre sí, se va a pisarlo. Yo podría sesionar este viernes de 2:30 en adelante. Hasta las 2. Yo les quiero preguntar esto. Estamos teniendo dificultades con la comisión bicameral por 2 razones. La primera es que los senadores no pueden venir porque están varios en sus regiones y más van a estar en sus regiones luego. La segunda es que no ha llegado el proyecto del Ejecutivo sobre el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces yo quería aprovechar de hacer una mixta este viernes para aprovechar el otro del proyecto que ayer no hubo quórum. Yo quiero conversarlo con la Cámara de Diputados, pero antes quiero preguntarle a los señores diputados, a los señores senadores, si estarían disponibles para el día viernes, a mediodía, a partir de las 12:30. 12:30, sí. Nuestros trabajos de la mañana. 11:30, 2:15, 2:30, como dice usted. Perfecto, 11:30. No, pero presidente. Sí.
Yo le digo al tiro, mire, yo... A la 1 del senador Moreira. No. ¿Sí? No, presidente, yo tengo un problema estructural. Yo le he dicho a usted, yo los viernes, el único día que no puedo, le puse el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, todo lo que usted quiera. Querido senador Castro, usted y yo éramos los únicos 2 miembros de esta comisión cuando se acordó hacer la bicameral los días viernes. Yo le dije que el viernes era por esa vez y no permanente. El señor Pablo Sepúlveda, el organizador, me dijo como hace un mes que iba a buscar un nuevo horario y no me lo ha propuesto. Pero queda muy Estamos pocas tratando de encontrar una sesiones, fecha, pero entre tanto esto es por la comisión mixta. Sí, pero oye, déjeme hablar con el diputado Leiva, a lo mejor ellos sí, no pero pueden. podemos... Que lleguen los senador, diputados. El lunes llegamos y no estaban los diputados. Senador Moreira. Sí, no, que pedirle a Jorge si podemos hacerle este viernes de 1:30, de 3 o a 2:30. Es que yo no tengo, de 1 a 3 no hay problema. Felipe no puede, pues Felipe el que bueno, no puede, pero ¿no? buscaré un reemplazo para este viernes. Eso, muy Si bien. pudiéramos hacerlo para la vez, es para terminar la mixta una vez por todas. Yo le pido a alguno que me reemplace ahí. Okay, listo, entonces a la 1:15. 1:15, ya. 1:15, listo. Ya. Señor secretario, ¿le quedó claro? Buena corbata, Ivana. 13-15 Sí. horas. Le faltan colores a la corbata, Iván. Oye, No, lo que pasa que... Entonces, el próximo... Ahora, les voy a confirmar que tengo que ver con diputados, ¿no? Tengo que ver con diputados. Sí. Ok. Sí, porque el lunes vinimos y no llegaron los diputados, pues fracasó. Así es. Vamos a hablar con Leiva. Voy a ir a hacer a la Cámara. Gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Se levanta la sesión. Iván, que cambie la corbata para que no haga juego con los anteojos. Sí, no, es que está muy